A veces un cambio en la forma de mirar un problema implica una simplificación significativa de la complejidad del análisis. En el bloque anterior vimos que para aplicar la fórmula de variación de exergía y obtener así de una manera sistemática el valor mínimo del trabajo útil que había que entregarle al inflador para inflar el neumático, teníamos que considerar un único sistema cerrado, que era el aire que finalmente quedará dentro del neumático a la presión final y a la temperatura de equilibrio con el medio de referencia. No importaba que en el estado inicial parte de ese aire estuviera ya dentro del neumático y otra parte afuera, porque ambas masas, la que estaba dentro del neumático y la que estaba afuera, estaban en el mismo estado. Y esto nos sugiere mirar el problema de otra manera. Si realmente esto es así, yo me podría imaginar que inicialmente tengo todo el gas, todo el aire en un recinto cerrado con un émbolo. Afuera tenemos la presión P sub 0, la temperatura T sub 0. Este es un cilindro rígido, lo que estamos acostumbrados a analizar, estamos familiarizados con él. Y yo me puedo imaginar que acá tengo B sub 0, P sub 0, T sub 0, y acá tengo B sub I, P sub 0, T sub 0. Este límite es ficticio. Esto es MI, esto es M0, la suma de ambas masas es la masa que va a quedar en el neumático, y lo que yo tengo que hacer para llevar esto a la presión final a la temperatura T sub 0 es comprimir. Acá vemos que el sistema que estamos considerando en realidad se comprime, por eso tengo que hacer trabajo. También vemos claramente cómo nos ayuda la atmósfera. Tengo que aplicar menos fuerza en el vástago por el hecho de que la presión atmosférica también está empujando. Y también vemos que aunque el neumático se expande de B sub 0 a B sub F, el conjunto se comprimió. El volumen final es menor que el volumen total de la masa M sub F al comienzo, cuando estaba parte dentro del neumático y parte afuera. Planteado así el problema, también es mucho más intuitivo ver que lo mejor que podemos hacer es aplicar esta fuerza lentamente para evitar que el aire que estamos comprimiendo aumente significativamente su temperatura hasta alcanzar la presión final, porque si utilizamos fuerza extra, comprimimos rápidamente, lo que vamos a lograr es calentar este aire que luego se va a enfriar, le va a entregar calor al medio de referencia, y ese calor que le entregue no lo vamos a aprovechar y lo habremos consumido nosotros para comprimir. Una vez entregado ese calor, al bajar su temperatura a T sub 0 de nuevo, si habíamos alcanzado la presión final inicialmente,
el neumático se habrá vuelto a descomprimir, tendremos que volver a comprimir. De esta forma entonces vemos que mucho más inmediato evaluar, mucho más rápido, debería decir, evaluar cuál es el trabajo que tenemos que aplicar nosotros. Será el trabajo total que recibe el aire, la masa de aire m sub f, para ir de P sub 0 a P sub f a temperatura constante, y esto es el trabajo que recibe una masa de aire en un isoterma. Este es el trabajo total, LT igual a mf R1 T0 logaritmo natural de B sub f sobre B sub 0 más B sub i, donde B sub 0 es el volumen del neumático al principio y B sub i el volumen que ocupa el aire que le vamos a agregar al neumático para llevarlo al volumen B sub f, la presión P sub f y la temperatura T sub 0. Este es el trabajo total, que será el trabajo útil que tenemos que hacer nosotros, más el que nos va a aportar la atmósfera. P sub 0, B sub f, menos B sub 0 más B sub i. Este trabajo es negativo porque B sub f es menor que B sub 0 más B sub i, y este trabajo también es negativo. Podemos escribir entonces que el trabajo útil es mf R1 T0 logaritmo natural de B sub f sobre B sub 0 más B sub i, menos P sub 0, ya distribuyo acá porque me va a venir bien, menos P sub 0 B sub f más P sub 0 B sub 0 más B sub i. Pasé este término del otro lado y distribuí. Bien, y ahora solo nos queda cambiar las variables para tener las mismas expresiones que habíamos obtenido antes. Fíjense, mf R1 T0, mf R1 T0 es P sub f por B sub f. De manera que acá esto podemos reemplazarlo por B sub f por P sub f. Y lo mismo, P sub 0 por B sub 0 más B sub i, P sub 0 por B sub 0 más B sub i, es mi más m0, o sea mf R1 T0. O sea también es P sub f por B sub f. Entonces podemos escribir P sub f por B sub f, logaritmo natural. Y acá, de nuevo, tenemos el volumen final dividido el volumen inicial entre dos puntos de una misma isoterma. Esto es la inversa de P sub 0 sobre P sub f, o sea, es la inversa, perdón, de P sub f sobre P sub 0, o sea, P sub 0 sobre P sub f. Y acá ponemos menos P sub 0 B sub f más P sub f B sub f. Porque P sub 0 B sub 0 más B sub i, que es P por B inicial, es igual a P por B al final, en los extremos de un isoterma. Y esto ya nos permite, con un pequeño cambio adicional, escribir la expresión que obtuvimos antes. Porque este logaritmo es negativo, tenemos presión inicial sobre presión final, la presión final es mayor, si lo damos vuelta y ponemos un signo menos allá, y acá ahora agrupamos en B sub f, queda LU igual B sub f
P sub f menos P sub 0 menos P sub f B sub f logaritmo natural de P sub f sobre P sub 0. La expresión que habíamos obtenido ya de 3 o 4 maneras distintas. Así vemos cómo la termodinámica nos permite ya saber cuál es el mejor resultado que podemos obtener con un dispositivo de ingeniería que infle un neumático. Es el mismo resultado que en este problema, pero lo que no tenemos es el dispositivo de ingeniería, porque en el problema del inflador no está todo el aire adentro del neumático y solo tenemos que comprimir, como terminamos simplificando el problema acá. El aire está afuera y hay que introducirlo. Hace falta un dispositivo de ingeniería. Bien, en la última parte del curso, este año, vamos a ocuparnos de dispositivos de ingeniería. El primero que vamos a ver es el de compresores alternativos, como es el inflador. Es alternativo porque nosotros descendemos con el vástago del inflador y volvemos a aspirar repetidas veces hasta obtener el resultado que queremos. Así que hacia allá vamos, hacia los dispositivos.